Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Son las 1500 más minutos de este nuevo día que nos regala el señor presidente. Efemérides, un día como hoy, pero más fresco, arribaban a tierras europeas los artistas paraguayos Leoncio Vargas, Sindulfo Pelayo y Faustino Candia, integrantes del trío Los Pilcomayos, que lastimosamente no pudieron tocar jamás en esas tierras, teniendo que dedicarse sin embargo a la limpieza de vajillas, el servicio de mozo y a la construcción como albañil. Santoral, hoy se recuerda a San Asombrosio, patrono de las cosas espectaculares. Buenas noches, Asunción. Corre un día más en esta ciudad donde la satisfacción de la retribución monetaria parece inapreciable, casi ausente de los bolsillos que con decencia realizan un trabajo y abundantes en aquellos que no lo hacen. Y se dedican más bien a embaucar con promesas políticas a un electorado. Gran flauta, traducí un poco ese. Bueno, el que trabaja es güey, y el que no trabaja es rico, porque es político. Buenas noches, Asunción, en donde la alegría del gol es la eutanasia necesaria para un país en vías de extinción. La ciudad amaneció hoy cálida y alegre, pero ya pasó. Ahora hace un calor de mierda y lo único que puede alegrarnos es que digamos algunos disparates, para que usted allí en su casa se olvide por un rato que los mismos personajes a los cuales le votó son los que les están haciendo pasar por estos momentos duros. Mientras tanto, las cosas en Ciudad Gótica siguen su camino y no todo es malo tampoco. Por ejemplo, en el Mercado 4 y la terminal de Unión tienen conexión a internet gratis. Aplaudamos esta noticia. Ahora la gente que frecuente esos lugares va a poder acceder libre y gratuitamente al servicio y disfrutar de una conexión a internet a la velocidad de medio mega por minuto más o menos. Buenas noches, Asunción. Viene el Papa. ¡Que viva el Papa! ¡Viva la Pepa! Y al final, de repente, la plata que faltaba para mover un poco la salud, la educación y las obras públicas, ¡pum!, apareció y se va a gastar 20 palitos para la avenida del ex colega de Lugo a Paraguay. Buenas noches, Asunción. El pronóstico indica tiempo cálido para algunas cosas y frío para otras. La temperatura se mantiene dependiente del poder político y a las internas se le suma la venida del Papa. La máxima pronosticada es de un 2-0, en donde cae derrotada la Esperanza en los 46 minutos del segundo tiempo, en ese minuto extra. Buenas noches, Asunción. Buenas noches, Luque, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villarrica, Paraguarí, Mariano, Lambaré, Fernando, San Lorenzo. Buenas noches, Benítez. El pasado sábado se festejó el Día del Tereré. Y si bien los brasileños registraron la marca y los argentinos dicen que es de ellos, todos sabemos que la única verdad de cómo se toma tereré la tenemos nosotros los paraguayos. Salvando Jerón, no existe otra cosa como el tereré para el día después que chupaste. Perspectivas. En todo el país, invasión de banderitas, sombreritos, remeras y estampitas del Papa. Según los informes de meteorología, las perspectivas son de ver de qué manera afecta la venida del Papa al nuevo rumbo. La última vez que vino un Papa, se fue la dictadura, por ejemplo. Aunque pudo haber sido coincidencia nada más, ¿no? La semana pasada, Ñandereyá, el actor Leonard Nimoy, más conocido como el señor Spock. Ñandereyá. Manoya. Si ustedes creían que solo en la Argentina liquidan a sus actores sociales, en Paraguay a periodistas. En Rusia, el opositor de Vladimir Putin, Boris Nemtsov, ligó en seco 4 disparos en la espalda cuando cruzaba un puente. Buenas noches, Asunción. 20 nuevos casos de chikungunya nos indican que seguimos siendo desaseados, sucios, en síntesis, puercos. Bienvenidos a un país tranquilo en donde si me jubilo, me aniquilo. Gracias a su voto y a este pueblo devoto, calculo con certeza absoluta que nos vamos a ir todos a la puta. Cohen, señorita, grandes y chicos. Aquí pierden los pobres y ganan los ricos. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un robo! Bienvenidos al depósito de Apple.
¿Qué tal? ¿Le gusta? Está bueno, está muy bueno, bien. No se ponga mucho atrás, ¿eh? Tito, esta música era que vos dijiste una vez que era... Esta es la música que usted nos dijo. ¿Cómo era que? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? El himno. Es un himno, es un himno. Este es el tema de Frankie Goes to Hollywood. Otra vez. Mirá, Pero vos. siempre Cada vez que me habla me... Siempre le salivo. Sí. Decirle en batonito. Salí vos, no, yo no. Es que tiene No anteojos. traje los lentes ahí. Está. Traten de romperme el set, por favor, gracias. No traje los lentes, por favor. Cuidado que esa vez vamos a recibirle al Papa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Frankie Goes to Hollywood, desde Liverpool, Inglaterra. Otra vez, pero no dije Liverpool medio ahora. explosivo. ¡Que viva el Papa! Bueno, es de Liverpool. Estos no son los 4 muchachos de Liverpool. No, ¿Cuántos no. son ellos? Frankie Estos son nomás. 5. 5, ¿viste? Los 5. Se tomó- por uno, me equivoqué Se por tomó un uno. bondi en Liverpool para llegar a Hollywood. ¿Te gusta el tema, Albert? ¿Sí? ¿Te gusta este? Me suena conocido. El Habré tema se llama bailado. Relax. Esto es de los 90. No, 80. Este es... Lo habré bailado. Este tema... No me di Este cuenta. es el famoso tema Relájate. No, epa, ¿qué pasó? No, cuidado. Se está volviendo extraño este depósito. Este grupo está cambiando. Es que a algunos le hace glulú la colita. Claro. Guarda. ¿Qué más tenés que Este decir? es Relax. El tema se lanzó a finales del 83, pero llegó número 1 Relax, en Reino Unido en el 84. El 24 de enero del 84. Mirá vos. Exactamente. Te juro que no sabía. Gracias por ilustrarnos. Claro, No, y fue muy famoso en su momento y ¿Por muy, qué? y muy controversial porque la canción habla totalmente de la homosexualidad. Por eso te decía. Poneme otro tema ya. Cambiaron ¿Qué más. quiere? Vamos a cambiar. Y algo No, que ¿por cantar. qué? No, está bien. Era así. lo más masculino, carajo. Poneme un tema más... Conocí ese de Pepeu Gómez. Poneme algo más Masculino, estéreo femenino. sexual. Tengo la comida también si quieren, ¿eh? No, Ya hicimos, ya vamos a hicimos. llegar a No hicimos todavía. Hicimos, hoy hicimos. Ah, ¿hicieron la comida? No me digas si No pasaron con, comía se llamaba. con los abanicos Se y todo. llamaba No Comía, era Hablando con de no pantalla. comía, Hablando de No Comía, me dio el pie justito. No era un loco, Podemos un ya tocar algo Mire, de toque, esto? mire, pruebe. ¿Qué es eso? vamos ¿Qué a es decir? eso? Dale. Hoy, por ejemplo, Muti ¿Qué es eso? te ofrece ¿Qué? panceta ahumada. Ahí te va a contar José ¿Qué te Ferro ofrece? Antonio. Producto elaborado con costilla de cerdo libre de grasa, piel y huesos. Contiene condimentos y aditivos autorizados. Especial para consumir en hamburguesas, entradas, bocaditos, Sí. sándwich, en platos como en estos, por ejemplo. Este, por ejemplo, mire, ¿le gusta? Sí. ¿Qué es eso, Albert? Mandio chiriri. ¿Qué? Mandio chiriri. Mandio chiriri. ¿Cómo va a ser Mandio Chiriri? ¿Cómo está diciendo Ferro? Mandio chiriri y ensalada No César. es Mandio Chiriri. ¿Cómo no? ¿De dónde salió este? Mandio chiriri. Está riquísimo el mandio chiriri. Pero está clarito, a mí me dijeron, prepárate un plato de mandio chiriri. Leí la receta y era esto. Y esto es para vos, Mandio Chiriri. Es riquísimo el Mandio mandi chiriri. Vamos. ¿No les gusta? Es lo único que falta que veas el El Mandio. mandio chiriri. ¡Es argentino, viejo! ¡Estás loco! Bueno, conocé más de Muti y sus Qué elaboraciones de rico que hamburguesas, está esto. embutidos y estas deliciosas Qué variedades de rico. carnes procesadas. Tome, le Déjame regalo, Este está lindo para Nueva York, ¿eh? mire, Para allá, para los panceta, locales allá. panceta envasada al vacío. A usted Ah, le muy regalo a bien. usted. Ahí está. Gracias. Sí, Mira, te puedo llevar como un si quiere sobre. conocer más Este es de... Ailó, Paraguay, va a estar rico, Sí, ¿no? mandio chiriri. Qué ¿Me rico. dejan terminar el chivo? Sí, 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 Ok. adelante. Si quieren conocer más, ingresar a la página web www o www.muti.com.py o en su página de Facebook. Y recordad que Muti me gusta más. Muti, ¿Qué pero le tiene parece? razón, vos sos Me también. gusta mucho. ¿Cómo va a picar con eso? Es un escarbadiente muy grande. ese. Hay una llamada, hay una llamada. A ver, a ver. A esta hora sí. Bájame hay llamada. despacio tu... ¡Buenas noches!
¡Chexamérica! Hablando de Mandio Chiriri. Sabía que a Gracias, Ferro Quique. le faltaba un buen mandiorapo. ¿Qué dijo? ¡Grande, Ferro! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te quiere hablar alguien, Ferro. ¿Te gusta? ¿Cómo andás, Quique? Ferro, por 20 kilos. ¡Estás en cuestión de peso! Baila, perro. Momento. Es panceta, no panzota. Está muy bueno. Me encanta cuando Karina le hace bailar a los gorditos. Pasate, ni seguimos. Yo sé lo que es tener hambre. ¿Cómo estás, Quique? Bien, contento, emocionado por el éxito que es el programa de... ¡Oh! Gracias, Justamente Quique. por eso estoy inspirando un nuevo formato. Gracias a ustedes. ¿Y en qué andás vos, Quique? Contanos vos. El Mercedes. ¡Es muy bueno! Tenés que dedicarte a un programa de chistes vos, Quique, me parece, ¿eh? La verdad es muy gracioso, ¿eh? Estamos tratando de que la gente tenga mi mismo nivel. Es muy difícil. Me dijeron, Quique, que vas a tener otro programa nuevo, ¿eh? Un programa medio usadito, pero voy a tener. Espera. No, Va a quiere, ser decir, quiere decir que nos siguen bailando, Quique. Siempre estamos, seguimos nosotros, pero en casa nomás. El Bueno, programa menos no. mal. ¿En algún momento va a ser algún programa bueno? ¿Eh? ¿En algún momento va a ser No algún programa es bueno? agresivo, Quique. Tengo venga a un hacer chiste, programas buenos. Tiene un chiste, dice, a ver. Estaban dos madres hablando. Dígale a su hijo, señora, que deje de imitarme. Y le dice la mamá, Jaimito, deja de hacerte el idiota. Está muy bueno. ¿Entendés? Me gustó. Idiota. Primero que no entendí lo que dijo y segundo que cómo iba a reír así. No, Lo único que entendí que está era un bueno. idiota. ¿Quién está contigo? Porque- El remate está bueno. Porque Quique. Estoy la con un mamá grupo de de Jaimito le dio la cara de personas. idiota, ¿entendés? Está con un grupo, dice Albert. ¿Qué? ¿Con quién está, Quique? Espera, te paso. ¿Cómo andan las momias de la TV? ¿Cómo no? Juan Carlos, ¿cómo está? Las Juan momias Carlos? del humor, ¿cómo andan? Gran Amigo de Pato. ¿En qué ¿Dónde está anda? Pato? ¿Dónde está Pato? Decime que te switché, que te switché. No está hoy. Juanga, ¿en qué andas? Porque ya sabemos que estuviste con el circo, ¿verdad? Estuviste con cachogos. Subida a un circo. ¿Qué andas? No. Ahora estoy a punto de traer al país a la anaconda más grande de toda Sudamérica. La anaconda. Por eso nos La odian en todos lados. anaconda del horror. Viene la anaconda del horror, amigo. ¿En serio, Juan Carlos? ¿Qué bien? Así mismo vamos a ¿Y estar de qué se prendidos por- trata? Quique debe estar contento con el tema de la anaconda. ¡Ay, cuidado que me están... Albert. Es la Grey ¡Me Muti. encanta! Es un ladrón, en serio. Está bueno, dale. De la Grey Muti. Bueno, estamos acá comiendo, Quique, saboreando... Mandio chiriri. productos. Mandio Mandio chiriri. chiriri. ¿Cómo? Mandio Chiriri. Manda el chiriri. Chiriri. Sería chiriri, ¿no? Chiriri. Bueno, ¿Entendió? Quique, tenemos que despedirte, a vos, a Juan Carlos también. No sé si está con alguien más, a vos, Juan Carlos. No, yo creo ¿quién más? que el otro canal lo que tiene que despedir. También, es verdad. Después me dice agresivo a mí usted. No. Y vamos a estar también Pero con... es con fino, todo no es el fino, sorpresa. es fino, no es Vamos a estar fino. próximamente. Muy bien, gracias, Quique. Gracias. No diga Juan nada. Carlos. ¿Eh? Yo le puedo despedir. Despedirle. Andate. Chao, Quique. Chao, Quique. Bueno, nosotros nos vamos a algo Totalmente diferente. viejo. Ultra Socket. Queremos trabajo, 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 queremos ¡Córrele! ¿Podéis, Correlí, explicarme qué os acontece? ¿Qué queremos trabajo? La ministra no nos quiere nombrar. Sí, queremos trabajo, queremos trabajo. Correlí, estimados compatriotas, I understand. La ministra no está cumpliendo con lo prometido por vuestro incólume líder. Así ¿eh? es. Así Sí, es. ¿Cierto? No pendáis, Dejen, yo voy a intentar, voy a hablar con la señora ministra, voy a entrar acá a su oficina, ¿verdad? Y prometo que os traeré frescas y agrestes novedades, Ultra Socket, Ultra Socket, Ultra Socket, Ultra. Queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo. Ministra,
ministra, queremos trabajo. Estimado correligionario, heme aquí con la señora ministra del Ministerio de Educación Pública y de Salud de Bienestar Social, ¿verdad? Y para solucionar vuestro problema, buscar esa solución. ¿Verdad, señora ministra? Bueno. A ver usted, mi hijo, ¿qué sabe decirme acerca de la educación? Yo soy colorado, señora ministra. Muy buena respuesta, coronel. A ver usted, la misma pregunta. ¿Podría repetirme la pregunta? Yo soy también colorado. ¿Y qué? ¿Ve usted? No me sirven para el proyecto de implementación de la nueva curriculación hermenéutica educacional paraguaya. ¿Cómo que no me sirven? Permítame a usted, señora ministra, demostrarle la utilidad de cada uno de estos individuos, correligionarios míos. Acá, por ejemplo, le tenemos a Cipriano González. Él, por ejemplo, es especialista en cebamiento y procesamiento del tereré. Agreste, bebida estimulante para el trabajo, cuyos yuyos refrescantes son buenos para el organismo. Y si hay salud, uno se educa. ¡Cierto! Luego, señora ministra, le tenemos, por ejemplo, aquí a don Reinerio Cañete, especializado en lectura de diarios y afines. A él podrá acudir para obtener las primeras fuentes de informaciones en lo que se refiere a educación, política, policiales, fútbol, arte y espectáculo. Y no pensé pasar por esto, se refiere. Hoy me la exequia hoy, Cierto. Sí, señor. Por último, se encuentra aquí el señor Reginaldo Antonio, alias Reggaetoni, experto en hurras, vítores, alabanza, vociferaciones, insultos en 3 idiomas, serenata, cumpleaños, mariachi, parrillero. Ella por mí debe tener ejemplo correlativo. ¡Alanza, señora ministra de Educación Pública y Bienestar Social! ¡Insignia líder mezcla de diosa y pantera! ¡Bastión inexpugnable de Afrodita! ¡Tres hurras! Bueno, la verdad voy a tener que analizar caso por caso. Así que tráigame su currículo cada uno, así vamos a ir analizando. Permítame un momentito, señora ministra, porque yo quiero entablar un diálogo con estos queridos correligionarios, con su venia correspondiente de luego. Pero por supuesto. Bueno, por supuesto. Ya tu asunto de una correlija. Aquí tenemos que hacer una jugada estratégica. Correlí, podemos hacer algo, bodos. Tenemos más de 1000 votos en nuestra seccional, Correlí. Pero ya ganaste con asunto coave. Añame, es de 10% de cada rubro que endere conseguido orengana, Pega se gustaba, Pega ya majeta feliz, acuerdo, Sí. Ahora mi caro. Hola, vaya presi. Estamos acá con un grupo de correligionarios, un problemita, Quería saber si vos estás necesitando en esos 1000 votos todavía. Sí, estás necesitando. Bueno, yo acabo de conseguirte eso, correcto, Sí, dice, sí, precis, claro. Ya te conseguí ya los 1000 votos, solo que tenemos que incentivarle un poquitito a los muchachos, ¿verdad? Y bueno, acá estamos con la señora ministra que supongo yo que ha de querer colaborar, Y bueno, señora ministra, un amigo le quiere hablar. Estigo. Hola. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, dicen. Sí, señor presidente. Acá le pa. Bueno, parece ser que sus currículums han sido enviados al señor presidente y ha sido aceptado. Así que en este momento pasan a ser incorporados al ministerio. Muy bien, solucionó este pequeño inconveniente de los correligionarios, ¿verdad? Cumplimos ya, Ultrasoca ha cumplido y no me resta más que desearle que hasta la vista, Daddy, y que Dios me bendiga. ¡Chao, Correlí! No se pierda Ultra Socket, la nueva superproducción de ficción verdadera. Casa Arce presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede. Ahí estamos. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas
con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes que son Venecia, Génova, Roma, esta por ejemplo es Roma, y Nápoles. Promoción especial. Por cada cocina Kaede que compras, te llevas un hermoso y práctico delantal con Manoplas. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. Ya, chuleta. Vamos, ya es la hora, será. Terminamos un programa. No, estaba viendo nomás acá con los muchachos, todo, que esté todo listo. Se ve bien con eso. Albert, te quería contar nomás que Charmen Coafer y Spa. Sí, contame. Tienen más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza. Y mira cómo te está yendo. Por supuesto, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos que decir, Tito? Topper. Claro. Otra una foto, Tito, Topper será. Deportiva y casual, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí está. Caracterizado por la durabilidad y la variedad en sus diseños. Sí. Topper, los más resistentes para todo andar. ¿Dónde tenés que adquirir Topper? En Salustro, en las tiendas de Salustro. Tiendas de Salustro. También tenemos que agradecer a Óptica Más Visión, que está en Avenida Fernando de la Mora, 448, casi ya te tengo la mirada. Fíjense bien. Elegimos bien. Qué lindo está esto, ¿eh? Te ofrece una amplia variedad de lentes de sol de contacto y lentes de receta en todas las marcas y con la calidad que las caracteriza. Re psicodélico este. Óptica Más Visión, como querés ver. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Es un primer plano ir ahí. Una mirada. Claro, te da una mirada. Fantástico. Profesional. Claro, agradecemos a ropa también, 0 grado, por supuesto, que nos viste como siempre, 0 grado desde el comienzo. Jeans, remeras, camisas, está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreado, y también hay hidrosanitarios, por supuesto. Está sobre Eusebio Ayala, casi choferes del Chaco. Falta algo. Falta algo, por supuesto, pero que no debe faltar. Que no te falte. Ya tenemos, que no te falte. Tenemos Gerón, uno antes y otro después. Ahí está, del brindis, del programa. Yo tengo bastante. Es lo mejor que hay para este país. Es lo mejor que hay para este país, realmente. Más paraguayo que tereré, casi tan paraguayo como el tereré. Se llegan las elecciones, tómate un Gerón antes y otro durante 5 años después. Bueno, nos vamos, señores. Muy bien. Cumplimos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Thank you.